Estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño. Este vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con el futuro. En tu porvenir. En tu porvenir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa, bienvenidos a este viernes de Habla el Pueblo. Empezamos como siempre, bien informados, las noticias con Yanina. Yani, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, vamos a conocer rápidamente las noticias más resaltantes del día de hoy. El presidente del Congreso, Luis Iberico, señaló que el proyecto de ley que autoriza que Petroperú opere el lote 192 en Loreto podría ser vista en primera instancia en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento. Esto pese a que la moción no alcanzó los votos necesarios en el Pleno del Congreso. Exdirector de la Policía Nacional del Perú, general Jorge Flores Goicoechea, fue nombrado por el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, como viceministro de Orden Interno, en reemplazo del general de la Policía Nacional del Perú en retiro, Mauro Medina Guimaraes. Para el ministro esta es una manera de aprovechar la experiencia del general Goicoechea, quien ocupó 2 años y medio en el cargo de director. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió investigación por presuntas irregularidades que se habrían cometido en la licitación del gasoducto del sur, que se adjudicó a un consorcio formado por Odebrecht Latinvest y Enagas. Hoy se cumplió el 4º día consecutivo de protesta por parte de los trabajadores de la empresa Doherran Perú en La Oroya. Ellos continúan exigiendo al gobierno el pronto reinicio de operaciones del complejo Doherran. El delegado de los trabajadores aseguró que se esperan avances positivos de la mesa técnica de trabajo de alto nivel y solución inmediata al tema laboral. El Poder Judicial dejará al voto la decisión de si seguirá investigando a Eva Fernenbusch, suegra del expresidente Alejandro Toledo, por el caso Ecoteva. Por su parte, el representante del Ministerio Público señaló que el expresidente Alejandro Toledo usó a su suegra para evitar un juicio, pero sin embargo, Eva Fernenbusch debe continuar afrontando el proceso por el caso Ecoteva. Esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani. Últimamente se han dado una serie de denuncias en el Congreso, y es que ya estamos en plena campaña electoral rumbo al 2016. Entonces se han comenzado a lanzar una serie de cosas y de ataques. Y hoy leí que un representante de las Naciones Unidas, el señor Fabio Mirela, había recomendado que los partidos políticos a puertas de las elecciones deben tener mucho cuidado porque habían intentos de penetración del narcotráfico en el escenario electoral. Veamos cuál es el primer tema que tocaremos esta noche en Habla el Pueblo. La narcopolítica en el Perú. En algún momento algún panelista aquí en Habla el Pueblo dijo que ya estábamos en un narcoestado. Otros dijeron que estábamos rumbo a un narcoestado. La realidad es que el narcotráfico está metido hace rato en la política y vamos a ver más adelante un video de una discusión que se armó en el Congreso de la República justamente sobre este tema. Empezamos la jornada con don Julián Cortés. Bienvenido, don Julián. Muy buenas noches a todo el país. La pregunta que habría que hacer de fondo a los partidos políticos y a algunos dirigentes es ¿quién tira la primera piedra? Efectivamente, el narcotráfico ha ido escalando, no ahora. El narcotráfico tiene varios años de escalar a las instituciones del Estado, a las instituciones con poder, a la policía, a la fiscalía, al Poder Judicial y ahora a las instancias del poder político.
Ya hemos visto, incluso en transmisión en directo, la conducta de algunas personas que son representantes del narcotráfico en el Congreso de la República. Y fíjese, el día de ayer ya hay un sentenciado por narcotráfico. Es el señor Henry Cutipa Paricagua. Es del grupo vinculado a los narcoindultos de la época de Alan García. Henry Cutipa aceptó su participación en la comisión del delito y por acogerse a la conclusión anticipada le han puesto 9 años con 5 meses. Pero el fiscal había pedido 17 años. Muy bien. Ya tenemos un caso. Muy bien. Doctor Vargas Aya, parece que por lo menos de los que están al pico según la encuestocracia, casi nadie se salva de este tema de tener un partido involucrado con el narcotráfico, ¿no? Pero claro, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, podríamos concluir señalando que ahora está funcionando la narcocracia, ¿no? O sea, el narcotráfico en la vida política no es ninguna novedad que haya incursionado con tal fuerza, a tal punto que en estos últimos días se ha publicado unas informaciones recientes que señalan que se ha incrementado la producción de clorhidrato de cocaína en el Perú. En este último año, estos últimos 2 años, se ha incrementado. Así que el Perú sigue siendo el líder en materia de producción de clorhidrato de cocaína. Por otro lado, también se han incrementado las áreas de cultivo de coca. Ocurre que en el Congreso, así como en el Poder Ejecutivo, los voceros, hay voceros que defienden a los cocaleros, sobre pretexto de razón de orden social, que es su modo de vida, que es su cultivo tradicional, desde los incas, etcétera, etcétera, todas las cosas, ¿no? De manera que, con ese criterio, se está ampliando las áreas de cultivo en todas las áreas subtropicales del país, ¿no? Perfecto. Antes de darle el pase y la bienvenida a Víctor Samuel Rivera, que nos acompaña, permítame una llamada telefónica. El público ya empezó a timbrar los teléfonos. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Le pido que hable un poquito más fuerte, por favor. Ya, aló. Bueno, buenas noches con todos y saludos al señor Vargas Aya, que es una eminencia. ¿Qué es usted una eminencia? Lo estamos escuchando, adelante. No hay que... No nos tiene que sorprender de que ya nuestro país nos digan de que nos vamos a parecer a Colombia o nos vamos a parecer a México, porque ya no gobernó el partido de este señor del Evo, como lo dicen, que ya estamos ya dentro de la narcopolítica, o sea, prácticamente ya no gobernó en sus 2 periodos un narcopolítico. Ok, gracias por su llamada, gracias por su comentario. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿No? Sí, señor, bienvenido. Bueno, para opinar sobre el narcotráfico, a veces es sabido de los mismos políticos, pero ellos buscan con la finalidad de hacer su propaganda política, porque cuesta muy caro en estos tiempos llegar a ser presidente pobre. Esa es mi opinión. Ok, gracias por su llamada y por emitir su opinión aquí en el programa. En unos instantes también vamos a tener un video donde el señor Jaime Antezana, que es un estudioso de la materia, en el propio Congreso de la República habla de la relación de los políticos y el narcotráfico y se atreve inclusive en el propio Congreso de la República a decir que hay 14 narcocongresistas. Ya vamos a venir con ese video. Antes la bienvenida a Víctor Samuel Rivera. Víctor Samuel, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación tan generosa. Bueno, yo quisiera decir algo como filósofo, que quizás sería lo más apropiado para el auditorio, ¿no? Hay alguna razón profunda, extraña, ¿no? Pero una razón de fondo, digamos, por la cual no solamente el Perú, sino otros países que ya se han mencionado, alguna persona que llamó al público mencionaba con toda justicia Colombia y a México como ejemplo,
hay una razón de fondo por la cual nuestros países, que están contentos celebrando su bicentenario, por algún motivo que quisiera simplemente dejar así suelto, se han desenvuelto como países cuya esencia radica en la corrupción, ¿no? Cuando yo quiero pensar en Colombia, me acuerdo del café, pero primero me acuerdo de la coca, ¿no? La coca es más significativa, es más simbólica, es más representativa, es más la esencia de Colombia que el café colombiano. Y aparentemente nos está pasando a nosotros lo mismo, ¿no? Y de México uno podía pensar tantas cosas lindas hasta hace unas cuantas décadas. Sin embargo, ahora relacionamos a México con el crimen, la delincuencia y la drogadicción. Quizá tal vez lo que está en el fondo es la clase de sistema político que hemos elegido, en el cual le hemos dado un interés excesivo, sobreabundante, a la economía. No la economía como un proyecto del Estado para desarrollarse y para generar más bienestar, sino la economía como los intereses de los grupos que participan en el mundo político y que se vinculan a él y que finalmente son los representados en el Estado, ¿no? Economía, aunque haya narcotráfico. O sea, el problema es que si consideramos que nuestros estados están orientados a la producción de riqueza y no pensamos en ninguna otra cosa más, necesariamente acabamos en algún tipo de corrupción económica como el narcotráfico. Por el tema del narcotráfico. Muy bien, es una buena teoría. Vamos a ir con este video que les dije de Jaime Antezana en el Congreso de la República. Escúchenlo con atención porque es interesante lo que nos cuenta. Adelante. Yo fui confirmando, ¿no? Visitando varias regiones y logré obtener mucha información respecto a estos candidatos y finalmente me quedé con la cifra de 10 narcoalcaldes en el Perú y dos narcopresidentes. En este país, antes de estas elecciones, hemos tenido 2 narcopresidentes. Que no se nos crespe la piel porque es verdad, ¿ya? Uno de ellos está tentando nuevamente el gobierno regional. Yo también hice una investigación en el año 2011 sobre la presencia de presuntos congresistas con vínculos con el lavado de activos y el tráfico de drogas. Identifiqué de 10 a 12, pero ahora le presento el cuadro final que considero que son 14. 14 congresistas con vínculos con el lavado de activos, con el narcotráfico y que se la pasan aquí de manera decente, con su cabello aceitoso y sus ternos obviamente muy modernos e iluminados, ¿no? Y todos los vemos acá. Y en la Asamblea Nacional hay 2. Asamblea Nacional, Acuerdo Nacional. Hay 2. Estamos pues en un momento en que el narcotráfico está en pleno boom del cloro. Somos primer productor de cocaína y además tenemos hay nuevas relaciones entre el narcotráfico y el poder político y estatal. Yo diría incluso que el narcotráfico asoma Palacio. El narcotráfico asoma Palacio, dice don Jaime Antezana, y enumera 14 narcocongresistas, 2 en el Acuerdo Nacional, habla de presidentes regionales, bueno, ahora gobernadores regionales metidos con el narcotráfico. Es una cuestión impresionante. Vamos con unas llamadas telefónicas y regresamos con el panel. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos, bienvenido. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Ya, ustedes se admiran que el país tenga congresistas, pero ya hemos tenido un presidente ya. Alan García en su primer gobierno tenía a su socio Zanatti. Ok, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Hable un poquito más fuerte, por favor. Aló, ¿me escucha, no? Ahí lo escuchamos, adelante. Ya, aló. En la época de Toledo había un general Alejandro Retes de la Fuerza Aérea, ¿no? En el cual este señor, su hijo, pasó 10 kilos de colillato de cocaína pegado a su cuerpo en el aeropuerto Jorge Chávez. Y este señor está libre. En cambio, hay personas, ¿no?, que pasan apenas 500 gramos o 300 gramos y están en Lurigancho 18 años, 20 años. Y este señor, ¿sí es? Ese es un tema más de injusticia, ¿no es cierto? De falta de justicia, falta de proporcionalidad en la justicia, más que de narcopolítica. Don Julián, nos han hecho recordar tiempos anteriores, ¿no? Y en base a las denuncias que se están dando ahora en el Congreso de la República,
No solamente se está hablando ahora del caso del APRA y Oropesa, ¿no? O el caso del APRA y narcoindultos, sino que se ha recordado el caso de Kenji Fujimori y el almacén donde se encontró droga, se está recordando el tema de Montesinos y los acuerdos que tenía con Vaticano para cobrar 50.000. Es decir, hay un montón de cosas que vinculan al narcotráfico y a la política en el país. Creo que hay tanto material como para hacer por lo menos 10 libros diferentes, 10 tomos. 10 tomos. Vea, y eso que usted no ha mencionado, por ejemplo, el narcoavión. Oh, me faltó bastante, el narcobuque también había. Y un buque. El narcobuque, claro. ¿no? Bien, esos son temas que están pues presentes en la política peruana. El señor Jaime Antezana Rivera ha ido mucho más allá de lo que ustedes acaban de escuchar. Él ha dicho que el narcotráfico quiere acceder al poder porque es una forma de lavar el dinero. Si accede al poder, lava mucho más rápido el dinero que obtiene en miles de millones de dólares dedicados al narcotráfico. Y ha puesto 2 ejemplos de cómo algunos países se convirtieron en cierta etapa de su vida en países del narcotráfico, ¿no? Narcoestados. Narcoestados. Uno de ellos fue Bolivia, que ahora por supuesto ya no lo es, y el otro fue Panamá en la época de Noriega. Son 2 estados cuyo mal ejemplo comienza a cundir en la parte de Latinoamérica. Y por supuesto todos recusamos ese hecho, pero aparte de la relación que ha dado de tantos alcaldes, tantos congresistas, etcétera, él ha dicho que es probable que en el 2016 tengamos un político vinculado al narcotráfico participando en las elecciones como candidato presidencial, y ha dado 2 derroteros. Ese político es de baja estatura, no es limeño, y no sigo para continuar. Es de baja estatura y no es limeño. No sigo más porque esos otros datos los buscan ustedes. Yo sí soy limeño, pues baja estatura. ¿Pero usted va a ser candidato presidencial? No, pero si me animo que no nos confundamos. Sí, mejor no. Sí. Doctor Vargas Saya, desde las Naciones Unidas lanzan un tema, y me parece interesante mencionarlo, y dicen, ojo, tienen que tener filtros, ¿no? Hablan de tener cuidado y tener filtros para medir a quienes van a postular, a quienes van a candidatear. ¿Por dónde deberían venir estos filtros? Esos filtros para mí, en un país como el nuestro, es poco menos que imposible. Más aún, el mayor peligro, el mayor peligro que tiene el narcotráfico en una sociedad como la nuestra, es su enorme influencia económica, política y social que el narcotráfico tiene sobre todos los niveles de la política, de la población nacional. Por ejemplo, no hay ningún narcotraficante que tenga animadversión a los pueblos. Es amigo de los políticos, amigo de los alcaldes, amigo de las comunidades locales, rurales. Sí, ¿por qué? Hace horas les fabrica un colegio, para que los apoyen, pues, etcétera, etcétera. Y como si todo eso fuera poco, arma bolsas para las campañas electorales de los políticos, etcétera. En consecuencia, es un individuo que no es repelido por nadie. ¿Está usted haciendo quedar bien con ese background? No, es que lo que ocurre es que es así, pues. Y entonces, nadie lo denuncia, todos se acogen. Y el narcoestado es lo inmediato que puede venir y lo más grave que puede ocurrir en un país, porque por esta razón que estoy esgrimiendo, que no es inocultable. Sí, pues vamos con el público que está en línea. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, caballero, buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Mire, caballero, aquí el problema realmente se encuentra en la mala administración de justicia. Nosotros tenemos un poder judicial que prácticamente se ha convertido en un mercado. Aquí la libertad cuesta dinero, el honor cuesta dinero, y mientras tengamos ese poder judicial, la justicia en el Perú no funciona. Y si no hay justicia, no hay paz, amigo. Y si no hay paz, no hay futuro.
Ese es el tema. Mientras los peruanos no votemos a todos esos jueces y fiscales corruptos, el Perú está sentenciado a tener de todo, no solo narcotraficantes, sino terroristas y toda lacra que amenaza nuestra sociedad. Muy bien, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien, parece que su programa fuera nada más que antiaprista y antifujimorista. No hablan de Belaúnde, ¿se acuerdan de Soy su hermano y no sé nada? El padrino, ¿no? El padrino Reinaldo Rodríguez, Villacoca, Higuereta, no mencionan, parece que todos se han olvidado. Amnesia selectiva, gracias. Pero está usted mencionándolo, pues no entiendo cuál es la dificultad. Si usted lo menciona, aquí no se tapa la boca a nadie. Que quieren mencionarlo, bienvenido. Nosotros recordamos todos los gobiernos. Hola, buenas noches. Antes con esa comunicación, vamos con Víctor Samuel. ¿Qué te parece las llamadas del público? Yo siento, y te lo pregunto como filósofo además, yo siento que hay un afán también de decir, ya estamos fregados, o sea, ya no tenemos solución. Sí, bueno, mira, la verdad es que yo también tengo la misma impresión. No he escuchado al doctor Valgasaya, que es una persona tan inteligente, y siempre es conmovedor, ¿no?, el mensaje de alguien que uno aprecia, y me parece que es muy fácil caer en esta actitud trágica de pensar que nada tiene remedio. Creo que hay que pensar el problema de fondo. Entonces ya me voy a olvidar un ratito del problema constitucional de por qué vivimos en una clase de país donde es posible que ocurran narcocosas, ¿ya? Vamos a dejar eso de lado por un rato y más bien vamos a pensar en una cuestión política más básica. La pregunta es, ¿nosotros nos consumimos la coca que hemos producido? ¿Producimos la coca para que se venda en Miraflores? ¿Acaso la gente del centro de Lima anda consumiendo coca y después se va a los bares o al cine? ¿Quién consume la coca que nosotros producimos? Yo les puedo contestar, porque además estoy seguro que todos ya saben, ¿no? Hay un país, en el norte, ¿no?, donde se ha probado todo tipo de cosas raras, donde la gente, 1 de cada 2, consume regularmente o ha consumido cocaína, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién se consume nuestra cocaína? Los Estados Unidos. En consecuencia, ellos son nuestro problema, puesto que ellos nos ofrecen un dinero, digamos, no me lo ofrecen a mí, felizmente, a mí nadie nunca me ha ofrecido dinero para cultivar coca, pero yo, poniéndome en el lugar de una pobre persona campesina que vive marginada en un país que no la atiende, y viendo la posibilidad de tener dinero relativamente fácil, produciendo una planta que además está óptima en el clima que tenemos nosotros, ¿no?, una potencia riquísima, llena de gente viciosa y decadente, bueno, digamos, siento pena más por la gente que está en esa situación, sí, que por los consumidores americanos, que son nuestra tentación. Sí, pues hay en realidad el mercado ahora ha crecido un montón, ¿no es cierto? Nuestra mayor cantidad de cocaína se va hacia el Brasil, tenemos mercado en Europa y en Asia. Es impresionante cómo ha crecido y se ha valorizado esta droga. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, sí. Bienvenido. Sobre el tema que se está tocando en estos momentos, es muy interesante, la narcopolítica en el Perú. Realmente, desde que yo tengo prácticamente uso de razón, se habla pues de la cocaína, de las drogas, de esas cosas. Pero no, ya el desarrollo del capitalismo sí ha llegado a tener dominios, carteles prácticamente en el Perú, que están ya trastornando a la política de nuestro país totalmente. Okay. Perfecto, gracias por su opinión. ¿Usted cree que ya estamos con cárteles en el Perú? Peruanos, no sé, no conozco ninguno. Extranjeros sí hay un montón aquí en el Perú. Hola, buenas noches. Buenas noches, caballero, ¿qué tal? Buenas noches. Escúchame, bienvenido. Mi nombre es Taylor. Mira, ¿qué opina al respecto de los narcoindultos? Yo he sido un interno, ¿me entiendes? Que he sido con la derecha de gracia del señor Alan, ¿me entiendes? Pero en caso mío, por ejemplo, he sido por el tráfico ilícito de drogas, ¿ya? ¿Y qué pasa? Hay bien especulaciones por una u otra parte en decir que han pedido plata. A todos nosotros no nos han pedido plata, digamos, ¿me entiendes? Y algunos, en mi caso, bueno, yo sí convencido a 15 años, pero a mí me rebajaba a 5 años. Pero ellos han visto también, han tenido criterios de conciencia por la cantidad de droga y la edad restringida de muchos internos, no como todo el mundo le critica que hacen, que hablan. Okay.
Ok, le agradezco su comunicación. Le pido al público que trate de ser más directo para que puedan entrar más participantes. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, hable un poquito más fuerte, por favor. No sé qué pasa con el Aló, público, buenas noches. decidido hablar bajito. Sí, adelante. ¿Aló? Lo escuchamos, bienvenido. Sí. ¿Aló? Sí, señor, lo estamos escuchando. Bienvenido Ah, al ya, programa. Sí. Aló, señor, buenas noches. Señor, estamos hablando de narcotráfico, de la delincuencia. Entonces, señor, A ver, tenemos dificultad, lo dejamos ahí, gracias. Ojalá que podamos mejorar ojalá que podamos mejorar esa señal. Tenemos que anticiparnos, creo yo, don Julián. No sé qué piensa usted. Estamos ya en una campaña para las elecciones de 2016. Ya tenemos un consejo de un organismo internacional como la ONU. Y recuerden ustedes que en las elecciones anteriores, el entonces ministro del Interior, Urresti, dio una lista de 124 postulantes que tenían relación con el narcotráfico o con el lavado de activos. Sobre esta reflexión vamos a venir inmediatamente después del corte con don Julián, el doctor Héctor Vargas Saya y Víctor Samuel. Ya venimos.